Abrimos ya nuestra tertulia, hoy con Jesús Bardají, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? Y David Vigarí, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy tenemos por delante, hombre, una actualidad intensita, tenemos Valdecañas, tenemos apagón y tenemos un poco de pleno también. Interesante, interesante. La actualidad no para en este momento. ¿Empezamos? ¿Arrancamos? Venga, vamos a por pues lo vamos a hacer con el posible apagón del que ha advertido Red Eléctrica. Pide a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia que se hagan cambios urgentes en los procedimientos de operación del sistema, porque en las últimas 2 semanas se han detectado variaciones bruscas de tensión en el sistema eléctrico, con riesgo de un nuevo apagón, como el que vivimos ya el 28 de abril. ¿Nos están avisando desde Red Eléctrica de que viene un apagón de camino? Sí, cuando se produjo la primera vez se señaló que nunca más volvería a pasar. Y desde el punto de vista de la imagen, no hablo ya del económico, que ahí están las cifras, de cómo afectó a las empresas y a los organismos públicos, yo creo que sería muy difícil de aguantar para nuestro país en cuanto a su deterioro de imagen, si realmente se va a producir otro apagón a nivel nacional. Y yo creo que eso para inversores, para la credibilidad del país, sería realmente muy perjudicial. Para mí, ¿cuál es la clave? Que no conocemos realmente cuáles fueron las causas oficiales de lo que pasó ese día o los días previos, y por lo tanto, si uno no conoce el germen del problema, es muy difícil poner las soluciones. ¿Nos las imaginamos? Sí. ¿Se pueden poner parches a eso en estos meses hasta que no haya podido volver a otro riesgo? Tiene toda la pinta. ¿Se ha puesto una solución a medio y largo plazo? Me da la impresión de que sin duda de que no se ha hecho. Y me parece... Los informes sí que están, ¿no? Los informes están de lo que pasó, sí, pero... dio explicaciones la ministra, también Red Eléctrica. Pero que nos hayamos enterado o no de lo que pasó, eso es otra cosa. Exactamente, ¿no? Exactamente. No nos hemos enterado ni dónde fue, porque al final, después de mucho insistir, parece ser que era en la provincia de Badajoz, pero tampoco nos dijeron ni el cómo, ni el dónde, ni la causa exacta, ni dónde fue, ni en qué lugar. Hombre, que no lo sabemos nosotros, malo está, porque bueno, pero si se sabe realmente cuáles fueron las causas, yo con eso me conformaría. Ahora, que se sepa o que no se sepa las causas, no lo sé, no lo sabemos. Que no podemos permitir el lujo de tener otro apagón, porque claro, no estamos hablando de un país subdesarrollado, estamos hablando de unas principales economías del mundo, ¿no? Y la imagen que da pues sería tremenda. Yo creo que también que Red Eléctrica está curando en salud, está avisándonos a los ciudadanos diciendo, oye, que yo lo he dicho, que pasa esto. Y la última vez no se avisó porque, bueno, pues no parece que nos sorprendió a todos, incluyendo a Red Eléctrica, pero ahora... Ahora nos está avisando y nos está diciendo, oye, que puede haber este problema. Veréis vosotros cómo se puede solucionar o si no se puede solucionar. Esto se hila también con la central de Almaraz, ¿no? Con el cierre de la central de Almaraz. El desmantelamiento ya que va a empezar a finales de octubre, era, ¿no? Dijo sí, finales de octubre. Entonces, claro, estamos por un lado quitando una central nuclear, una fuente de energía que podría evitar este tipo de problemas y surgen este tipo de problemas. Entonces yo creo que ahí el debate sí vuelve a surgir, o debería volver a surgir. Se intensifica otra vez ese debate, ¿no? De la energía nuclear con respecto a las renovables, que ahí es donde también estaba un poco la clave de este sistema, ¿no? Del mix energético, si teníamos más de uno de otro. Vamos a traducir un poco, por decirlo de alguna manera, esto que nos cuenta Red Eléctrica, de lo que nosotros estamos hablando aquí en la mesa, con un experto en energía, con Andrés Muñoz. Buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. A ver si nos aclaras todas estas dudas que tenemos, que llevamos con ellas, yo creo, desde el 28 de abril, ¿eh? Red Eléctrica nos está advirtiendo de que puede haber un nuevo apagón. Este aviso no lo tuvimos en el anterior, ya lo estábamos diciendo. Hay que preocuparse, podría ser inminente. A ver, la preocupación tiene que ser la misma desde el 28 de abril. O sea, no hemos cambiado nada en el sistema eléctrico. Por lo tanto, si se dan las mismas condiciones que se dieron los días antes del 28 de abril, que fue cuando sucedió el apagón, evidentemente corremos el mismo riesgo de volver a tener otro apagón eléctrico. El que dijera que no iba a suceder nunca, pues era mentira. Lógicamente puede volver a pasar. Y el motivo principal, después de todos estos meses que hemos tenido de análisis y de reflexiones, es darnos cuenta que en todo este proceso de transición energética que llevamos viviendo en España, nos hemos descuidado un poco de lo que teníamos que hacer en la red eléctrica para prepararla ante
tanta generación renovable y ante una matriz energética que va a ir cambiando. Es decir, ahora mismo mencionabais, ¿no?, el cierre nuclear, progresivamente vamos a cerrar centrales nucleares, pero también progresivamente vamos a empezar a tener sistemas de almacenamiento energético, que va a ser algo un poco nuevo. Por lo tanto, si nos olvidamos de esas inversiones en la red, de esos cambios que ahora propone Red Eléctrica para lo que es el control, vamos a volver a tener el problema. Entonces, el riesgo existe y existirá siempre y cuando no se modifiquen o no se invierta en la red eléctrica. Dice Red Eléctrica que está habiendo variaciones bruscas de tensión en el sistema eléctrico peninsular español. ¿Esto qué significa? Para que lo entienda la gente en casa, ¿esto es lo mismo que pasó en el anterior apagón? Sí, es lo mismo. Lo que sucede es que cuando tenemos un conjunto de casuísticas que vienen a ser mucha producción renovable, poca demanda energética y centrales convencionales, como en este caso en reactores nucleares parados, lo que tenemos es que la entrada en funcionamiento de algunas centrales fotovoltaicas y eólicas producen cambios de tensión. Estos cambios de tensión fueron lo que originaron el apagón eléctrico del 28 de abril. Por lo tanto, Red Eléctrica lo que dice es, bueno, si ahora estamos viendo estos cambios de tensión bruscos, vamos a intentar anticiparnos. Y ha propuesto diferentes medidas. Una de ellas ya la está pudiendo llevar a cabo desde ayer miércoles, que es una modificación en las rampas de entrada y salida de estas centrales. Y lo voy a traducir para que se entienda qué son estas rampas de entrada y salida. Sí, por favor, tradúcenos todo esto. Sí, siempre que nosotros digo una un rampa la concepto vemos así, como algo muy físico, muy a la entrada de una puerta o algo así. Esto no es así, ¿no? Explícanoslo. Sí, básicamente este cambio que ya ha propuesto Red Eléctrica y que se está aplicando es la entrada en operaciones de una planta fotovoltaica y una eólica, en lugar de hacerlo en los 2 minutos que se hacía hasta ahora, está pidiendo que se alargue hasta los 15 minutos. ¿Por qué? Para que sea una entrada progresiva y los cambios de tensión que originen no sean extremadamente bruscos, entre comillas, para que al sistema eléctrico le dé tiempo a equilibrar esa entrada en operaciones de estas centrales. Este es el primer cambio que ha podido hacer y lo que le ha pedido al CNMC es el cambio en otros 4 mecanismos que ya son de control del sistema eléctrico y le está pidiendo que se cambien urgentemente precisamente por esa previsión de los cambios que están habiendo. ¿Y esos cambios de los que nos hablas, los que todavía no se están haciendo, se pueden hacer de manera rápida y fácil? Porque claro, si el riesgo es inminente, ¿estamos en manos de qué? No, yo estoy seguro de que ante este riesgo se va a hacer rápido e inminente. Si estos cambios se hubieran propuesto en un universo en el que no hubiera habido un apagón eléctrico, pues estaríamos hablando de los típicos cambios que se demoran meses. En este caso, lo más probable es que rápidamente se aprueben, porque al final solamente tenemos un operador del sistema eléctrico. Es decir, si Red Eléctrica dice que hay algo, nadie lo puede discutir. No hay otro ente que esté asegurando la seguridad de suministro. Por lo tanto, si lo dice, se va a tener que cambiar y se va a hacer pues con la velocidad que se necesite. Ahora bien, queda por ver si con esos cambios estamos poniendo un parche en el sistema eléctrico o ni siquiera con ellos se va a conseguir evitar un apagón o evitar otros problemas. O sea que estamos ante una tesitura que bueno, antes lo mencionabais, no somos un país subdesarrollado, pero somos un país que ha cambiado su sistema eléctrico tan rápido y tanto que es evidente que tenemos que analizar qué nos ha pasado, o sea, en qué no hemos invertido para evitar este tipo de problemas. Y simplemente un apunte para finalizar. Justamente hoy el Ministerio para la Transición Ecológica ha anunciado que lanza a aprobación pública la inversión en redes hasta 2030. Es decir, bueno, pues cómo van a cambiar las redes de distribución de electricidad, en qué se va a invertir, pues para tener un sistema un poquito más robusto. Claro, hasta que se han hecho estos cambios que nos has contado, esto de las rampas de entrada, esa modificación, ¿se había hecho algo en el sistema? Porque no sé si se habían puesto medidas. Estamos hablando de que el apagón fue en abril, se ha hecho esa investigación, pero cambios como tal, hasta este momento en que avisa Red Eléctrica en octubre, ¿no se ha hecho nada? Sí, lo que se ha hecho es que Red Eléctrica ha ampliado y ha sido, digamos que un poquito más puntillosa, por así decirlo, en un concepto que se llaman restricciones técnicas. Las restricciones técnicas es un mecanismo de control que tiene Red Eléctrica
sobre los cambios en la programación de la energía que se va a generar y la que se va a consumir. Como esto se hace prácticamente a tiempo real, para decirlo en otras palabras, mañana se prevé que una planta fotovoltaica genere tanto, pero luego llega el día y no genera tanto, esto puede provocar unos cambios en lo que es el equilibrio de la generación y la demanda. Esto se soluciona con las restricciones técnicas. Pues bien, este servicio de restricciones técnicas, Red Eléctrica, para tener la seguridad de que no pasaba nada malo, ha aumentado mucho su coste, porque han realizado muchísimas más gestiones para tener en cuenta qué centrales tienen que entrar a operar, cuáles no, y tener siempre ese equilibrio. Eso es lo único que ha podido hacer, y eso repercute luego en las facturas eléctricas, porque al final es un coste que nosotros vemos reflejado en nuestras facturas, y si no lo vemos es la comercializadora la que lo paga igualmente. Es decir, que todos estos cambios que necesita la red eléctrica los vamos a pagar en la factura. Sí, evidentemente hay muchos cambios que si se refiere a sistemas de control que tiene Red Eléctrica, cuyo coste después pasa a la comercializadora y de la comercializadora a nosotros, que somos los consumidores, los que pagamos la factura, todos esos costes van a aumentar. Andrés, te damos las gracias por poner un poco de luz en toda esta maraña que tiene que ver con las redes eléctricas de nuestro país. Gracias por atendernos. Nada, a vosotros. Muchísimas gracias. ¿Os queda algo más claro después de escuchar a Andrés? Sí, hombre, claro. Yo lo que el temor como usuario, como consumidor, no sé si tenemos que ir ya haciendo acopio de baterías portátiles y Yo ya puse sobre la mesa el kit, me compré el hornillo. Eso es. Ahí os lo dijo. No, lo digo, que hay un cambio como cada finales de octubre todos los años de hora, que llegará el invierno pronto, bajarán las temperaturas, quiero decir que vamos a tirar más de energía eléctrica, por lo menos en casa, en los hogares, y yo no sé si ese consumo que va a aumentar, todos los años evidentemente aumenta, hay menos horas de luz solar, pues todavía no, el riesgo yo creo que va a ser mayor, ¿eh? Yo creo que el riesgo por encima de la factura, ¿no? Como él decía, lo que nos va a costar. Vamos a ver si esos cambios que nos ha contado Andrés, cuidado. En efecto, y no tenemos que volver a contar un apagón. No es que haya surgido, por lo menos dentro de todo lo malo, que haya habido ese apagón para que se tomen medidas para evitar que pase en el futuro, ¿no? Como él decía. Sí, que hasta lo das por bueno, ¿no? Claro, de momento, por lo menos. Bueno, yo no voy a coger ascensor en los próximos días también, te digo. Es verdad, en ascensores se quedó mucha gente encerrada. Bueno, nos vamos a marchar a la Asamblea de Extremadura porque, como contábamos antes, hoy hay pleno, un pleno que ha empezado con un minuto de silencio en recuerdo de Guillermo Fernández Vara. Es el primer pleno desde el fallecimiento del expresidente Vara. El pasado domingo, la presidenta de la Cámara ha ensalzado su figura como referente de compromiso político. Su ejemplo, asegura, quedará por siempre en la memoria del Parlamento extremeño. Palabras de Blanca Martín, a la que veíamos emocionada. Aquí en esta tierra tendremos, por suerte y por siempre, el ejemplo de un humanista, de un demócrata, de un político, de un profesor, de un presidente, de una persona, de un maestro, de Guillermo Fernández Vara. Un referente al que acudir cuando nos perdamos en el mandato encomendado. Será el inicio de este pleno, un pleno el de hoy que llega con dos platos fuertes: la creación de la ley que avala la primera universidad privada en la región y la ley de Concordia, Noelia Gil. Sí, así es, Luz Carmen, y las dos leyes, los dos proyectos de ley han sido aprobados en el pleno que ya, como podéis ver, ha terminado aquí en este hemiciclo. La primera de ellas, la que decíais, la de la universidad privada, la creación de la universidad privada. La consejera ha insistido en la defensa de este proyecto de ley que viene a complementar los estudios de la universidad pública y también ha mostrado satisfacción. Hemos hablado con el director del proyecto, ha mostrado satisfacción y también ha calculado que más o menos podría estar en funcionamiento en 2026, pero de momento continúan trámites. Hay que decir que esta ley ha sido tramitada por la vía de la lectura única, que quiere decir que se han agilizado todos esos trámites parlamentarios y de ahí también ha habido críticas por parte de la oposición. Otra de las leyes que también ha recibido luz verde hoy aquí en el hemiciclo ha sido la ley de Concordia, como ya hemos venido contando a lo largo de los últimos plenos, con el voto en contra de los grupos de izquierda y a favor de los grupos de derecha. Eso sí, no ha salido adelante ninguna de las enmiendas que hoy se han debatido aquí, que eran de Unidas por Extremadura, de PSOE y del Grupo Parlamentario Popular. El Grupo
Grupo Parlamentario Popular y Vox, que eran los que impulsan, que son los grupos que impulsan esta ley, han defendido que se igualan a las víctimas, que es el mismo trato. Y hemos hablado también con invitados que han estado desde la tribuna de invitados, asociaciones de familiares, con Amnistía Internacional, con la Asociación de la Memoria Histórica, que nos decían que es un día negro para la historia de Extremadura. Da igual que ustedes hoy den una patada a la memoria y la dignidad. El Tribunal Constitucional va a tumbar esta infame ley, como ya la ha tumbado en Aragón. Y las personas decentes que queremos que la memoria democrática sean los cimientos de dignidad de una democracia sana, seguiremos trabajando para que dé vergüenza tener tan poca humanidad. Ustedes hablan de mirar hacia adelante, pero echándole tierra al pasado. Y eso no puede ser. No vamos a consentir que caigan en el olvido los casi 14.000 represaliados. Y sobre todo, que ustedes reescriban esa parte de la historia que se nos negó. Porque mientras tengamos referentes como Guillermo Fernández Vara, somos imparables. Hoy, mañana y siempre. Se trata a todas las víctimas por igual, que es algo que la izquierda y la extrema izquierda nunca quiere. Sus víctimas siempre tienen que estar en un nivel superior. Esta ley, como ustedes saben, señorías del Partido Popular, se habló y se consensuó palabra por palabra. Ninguna de las enmiendas que ustedes traen aquí, señores del Partido Popular, se habló ni se consensuó, ninguna. El encuentro entre extremeños, el encuentro entre españoles, y el encuentro no significa ni olvido ni negacionismo. Esta ley garantiza la dignidad, la justicia, la reparación, la recuperación de restos y, en definitiva, el no volver a cometer los errores del pasado. Una ley de concordia que se ha debatido, como veíamos en la Asamblea, que viene de un acuerdo entre PP y Vox, en el que pues Vox aprobó las medidas fiscales de la Junta en abril y hoy ha salido adelante con esos votos de PP y Vox. De hecho, es una propuesta conjunta. Y decía Óscar Fernández de Vox que no iban a votar a favor de las enmiendas del Partido Popular porque no se habían consensuado. Las enmiendas del Partido Popular que tienen que ver pues con la perspectiva de género, también con esa perspectiva LGTBI, que no estaban incluidas dentro de la ley de concordia. La verdad es que es una ley que ha tenido un recorrido extraño, porque al principio no la apoyó el Partido Popular, luego sí llegaron a un principio de acuerdo que parecía que venía unido y dejó al margen el fondo del asunto, ¿no? Hablo de intentar acercar a posturas entre el Partido Popular y Vox, que todos los creíamos así, para sacar los presupuestos del ejercicio anterior. Y ahí sí, por lo tanto, parecía que esto era una herramienta para sacar adelante los presupuestos y no ocurrió. Y me hago la misma pregunta, no 365 días después, pero casi. ¿Servirá este acuerdo, aunque ya se apunta por las declaraciones y por lo que te he dicho, Luz, para llegar a esa separación que hay entre el Partido Popular y Vox, al final puedan estar en un punto común y llegar adelante, sacar adelante las cuentas? Parece que no. Parecía que este acuerdo venía ya de la ley de medidas fiscales, como que se aprobó el INAMI por parte de Vox, tocaba aprobar ahora la ley de concordia y de ahí vendría ese acuerdo. Claro, pero ponemos el kilómetro a cero y a partir de ahí las relaciones que no pasan por un buen momento, por llamarlo de alguna manera. De presupuestos encima de la mesa. Exactamente, que es a donde quiero llegar. No me da la impresión de que esto vaya a facilitar las cuentas. Ojalá me equivoque, digo, porque yo soy de los convencidos de que hay que tener presupuestos y que para todos los extremeños sería realmente una rémora tener que irnos a un adelanto electoral. Lo dices porque a Vox le puede haber sentado mal esas enmiendas del Partido Popular. Por lo que acabo de escuchar al portavoz de Vox, tiene toda la pinta, tiene toda la pinta. Pero que al final estamos aquí debatiendo, estamos hablando más de presupuestos que de la propia ley. Sí, o sea, que me parece una ley que no tiene mucho sentido. Yo, no es que sea muy joven, pero volver a remover víctimas franquistas, víctimas del bando nacional, no, vámonos a lo que de verdad importa. Y creo que al final esta ley es partidista, no busca el fondo, porque al final, pues las víctimas fueron lo que fueron. Oye, mira, hay una ley que no me parecía mal, la ley de memoria histórica,
pues vamos para adelante, no nos removamos porque al final... Viene de una ley de política de Vox, ¿no? Que ya, como decía, hemos escuchado a Irene de Miguel en Aragón, se puso en marcha y estaba dentro de las aquellas 60 medidas del pacto de gobierno, ahí estaba reflejada, que luego aquello saltó por los aires, como todos sabemos, ¿no? Pero al final todo parece que si yo te apoyo aquí, yo te apoyo presupuesto, si yo no te apoyo aquí, tú me pones enmienda. Oye, mira, ¿qué estamos hablando? ¿De una cosa o de otra? Y al final, lo que es el fondo de la ley, para mí, hay cosas mucho más importantes ahora que debatir en Extremadura, que si la ley de memoria histórica no y esta ley de concordia sí. Al final son víctimas y hay que tratarlas por igual a todo el mundo y para adelante. Yo creo que esa es la clave. No hacer partidismo fácil. La coincidencia, se llevaba mucho tiempo, 3 años, trabajando en la búsqueda de la mina de Zarzalamayor, de La Paloma, y justo ayer aparecieron los primeros restos humanos de esa previsible fosa común, ¿no? Que se llevaba buscando mucho tiempo. ¿Esto es una coincidencia? Yo cada vez confío menos en las coincidencias. Yo estoy contigo, o sea, si hay indicios de que puede haber restos de represaliados, sin mirar el carnet de identidad, hay que tener fondos públicos para ayudar a esas familias a reconciliarse con su pasado, con mis familiares. 14.000 víctimas, decía Unidas por Extremadura, que solo se ha recuperado el 4%. Eso han dicho desde la tribuna. Yo no soy tan contundente a la hora de decir si es tan mala esta y tan buena la anterior. Yo lo único que quiero como ciudadano es que las instituciones, o en este caso con los fondos públicos de la Junta de Extremadura, abarquen a cualquier, efectivamente, lo que acabamos de decir, ¿no? Y que haya posibilidad de recuperar a todas las personas que de una u otra manera fueron asesinadas y que sus familiares, generaciones después, puedan ir a reconciliarse con el pasado, entre todos, y en mirar a un futuro mejor. Si eso es posible con la nueva ley, yo no tengo elementos de juicio para decir que no, ni para decir que sí, porque es verdad que me lo he leído en los últimos tiempos, o al menos los primeros pasos, que fueron muy polémicos, porque el Partido Popular la rechazó al principio. Que se hayan retocado cosas para mejorarla, ojalá sea así. Vamos a ver todavía el camino que queda, porque ha apuntado desde Unidas Podemos que van a ir al Constitucional. Que van a ir al Constitucional. De hecho, Unidas por Extremadura iba precisamente en esa línea, que consideraban que era injusto equiparar a todas las víctimas, a las políticas, a las religiosas, de persecución ideológica, a las víctimas del terrorismo, que es una época muy amplia. Decían. Si alguien mata a otra persona... Son víctimas igual, al final un conflicto bélico entre hermanos, que fue lo que pasó, pues mira, no. Lo que hay que es cerrar ese capítulo, a tratar a todo el mundo por igual y hacia adelante, porque es que removemos el pasado con una cantidad de veces que... Yo entiendo a las familias, cómo no las voy a entender, que no hayan podido recuperar a día de hoy, 2025, el cuerpo de sus familiares. Y a esas familias hay que apoyarlas hasta el final y con los fondos suficientes para recuperar los restos. Estaría bueno, vamos, no seríamos una sociedad cívica ni... Estamos hablando de números muy grandes con respecto a las represalias del franquismo. A lo mejor las víctimas de otra índole, como decía Unidas por Extremadura, bueno, pues son menos, pero es verdad que los números tan grandes de los represaliados del franquismo estaban precisamente especificados en esa ley de memoria histórica y ahora se amplía. Bueno, vamos a cambiar de asunto, seguimos en la Asamblea porque también se ha debatido sobre la primera universidad privada de la región. UNINDE ha pasado este trámite en el Parlamento Regional, bueno, pues para poder implantarse en Extremadura, con los votos a favor de Vox y Partido Popular, la abstención del PSOE y el voto en contra de Unidas por Extremadura. Las posibilidades de que la Universidad de Extremadura cumpla con su papel de garantía de saber, de desarrollar la sociedad, de cohesionar territorialmente, corre serio peligro. Que haya una universidad privada en Extremadura no es una amenaza para nadie. UNINDE no viene a sustituir a nadie, ni a competir con nuestra querida y cada día más necesaria Universidad de Extremadura. Que lo que está haciendo la Junta con esta ley recuerda mucho a lo que han hecho ya en otras comunidades donde gobierna el PP. Una política de creación exprés de universidades privadas, sin control, sin garantías, sin rigor académico. Su abogacía general se lo advierte, señora consejera, lo deja claro. El expediente está incompleto y su tramitación supone un riesgo legal. Pero limitar hoy toda la formación universitaria a una sola institución es una apuesta arriesgada.
Defender una universidad privada no significa rechazar a la universidad pública, significa complementarla. Cumple los 20 pasos administrativos establecidos para su puesta en funcionamiento. Dice la consejera que cumple, ha pasado el trámite de la Asamblea. Jesús. Pues mira, a mí no me parece mal esta noticia. Yo creo que si cumple realmente todos los requisitos que ha puesto la Junta de Extremadura, que venga una universidad privada a Extremadura no resta, yo creo que suma, ¿no? Porque al final es una inversión que deben de hacer, serán puestos de trabajo que se crean, muchos alumnos que se van a estudiar a una universidad privada fuera de Extremadura se quedarán en Extremadura, que esos alumnos luego no vuelven, con lo cual se creará más formación aquí, se quedará más gente aquí. Es un término que necesitamos, ¿no? Que necesitamos de gente joven en Extremadura, que lo hemos hablado muchas veces, y siempre y cuando cumplen los requisitos mínimos y garantes de adecuación, puestos de trabajo y demás, pues... El PSOE decía que tenía dudas con la parte técnica que ha expuesto la consejera. De hecho, se ha abstenido, no ha votado en contra, ¿no? Se ha abstenido. No, se ha abstenido, es cierto. Y ahora el balón está en el tejado de la... Porque aquí en Extremadura saben, somos muy dados a ya, porque se apruebe en la Asamblea, ya tenemos un proyecto nuevo. Desde la Siberia, el famoso casino, hasta la azucarera en Mérida, ya tenemos una universidad. No, ahora el balón está en la empresa privada y que sea la empresa privada realmente que lleve a cabo esta En principio estuvimos hablando con UNINDE hace no mucho y decía que ya el próximo curso iban a implantarse en Badajoz, que les faltaba, es verdad, la infraestructura, lo que tiene que ver con un campus físico, pero que iban a intentar empezar ya el próximo curso. Incluso nos estuvieron contando cuáles iban a ser los títulos que iban a poner en marcha y para bueno, pues, esas dudas que tenía, incluso nos hablaban de Unidas por Extremadura, con las que han votado en contra, que les explicaron que iban a estar títulos diferentes a los que se dan en la Universidad de Extremadura, que fuera bueno, pues otra oferta. Muy centrados en el apartado digital, por lo que yo he podido leer en los últimos días. Ya sabéis que yo soy profesor universitario asociado, eso sí, en la Universidad de Extremadura, o sea que lo digo de antemano. Y como tú dices, a mí me parece que la oferta enriquece y que hay que creer en la libertad de las familias a la hora de elegir. Y yo estoy convencido que la Universidad de Extremadura, donde tiene que pelear es contra, no contra, mirarse en el espejo o ver que alumnos se nos van a Salamanca, se nos van a Sevilla, se nos van a Madrid. El tema de las notas, que están muy altas, por cierto, con respecto por lo menos a cuando yo tuvimos que acceder a entonces las licenciaturas. Es decir, hay una serie de cuestiones en la educación en España que creo que son mucho más graves que el que se ponga una universidad privada o no, porque al final va a ser la familia o el alumno el que elija si va a ir, si puede ir económicamente, aunque también os he escuchado a vosotros con ellos que iban a haber una serie de becas importantes, y realmente creo que la calidad al final beneficia a todos y la competencia, entre comillas, va a beneficiar a todos. La primera que va a salir beneficiada es la Universidad de Extremadura, porque se va a tener que poner aún más las pilas, aunque los datos de los últimos años están bastante mejor, e insisto, tenemos que pensar por qué los alumnos muchas veces pues, se van fuera de Extremadura y, como tú dices, con el riesgo de que no vuelvan. Tenemos que preguntarles a UNINDE cuando tengamos oportunidad sobre el precio y si se van a acoplar, ¿no?, al poder adquisitivo en la región, que eso es importante también para que los alumnos y las alumnas lo sepan. Creo que muchas veces se elige, y perdóname, porque yo ya estoy viendo para mi hijo el año que viene, muchas veces eliges la universidad privada. No porque sea mejor o peor que la pública, yo estudié en una pública y no tengo nada, no, los periodistas que salían de la privada en Madrid, del CEU, yo no los considero mejores, que luego la vida te va poniendo y aprendes realmente a pie de obra, ¿no? Pero a lo mejor es que no le daban la nota muchas veces en la pública y tienes que agarrarse, lo digo por experiencias y todos los tenemos, ¿no? Y te tienes que ir a una privada al menos los primeros años porque es que tu hijo quiere estudiar eso, pero es que no le da por una décima, una centésima, bueno, pues, tal. Veremos qué pasa. Vamos a ver. A ver qué puedes. Igual el año que viene puedes elegir para tu hijo privada en Extremadura. Vamos a Valdecañas porque ya sabéis que el Tribunal Constitucional ha desestimado ese recurso de los propietarios a la demolición de sus casas. Lo hace en la misma dirección que ya hizo con el recurso de la Junta. Los propietarios de las viviendas de la organización estudian ahora nuevos recursos tras esa decisión del tribunal de desestimar el suyo de amparo. En el complejo turístico siguen confiando, bueno, pues en la ley de 2023, esa que se aprobó en la Asamblea, que legalizaría sus construcciones. Vamos a ver cómo se han tomado los propietarios esta decisión del Tribunal Constitucional.
Saludamos a uno de ellos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo os habéis tomado la decisión de desestimar vuestro recurso? Porque llega además por unanimidad. Sí, bueno, finalmente yo creo que ya hablamos de esto también hace un par de semanas cuando salió la noticia sobre el recurso, en este caso de la Junta, y ya dijimos entonces que sabíamos que tenían cierta conexión, sin duda. Falta todavía el recurso planteado por los ayuntamientos, pero bueno, digamos que no ha sido una sorpresa y un poco nuestra reacción es la misma que tuvimos ya hace un par de semanas, de sosiego, tranquilidad y confianza en que primero tendremos que leer detenidamente el contenido del auto y después, sin duda ninguna, pues establecer nuestra estrategia jurídica como corresponda para responder, ¿no? Si hay que interponer algún recurso o qué vías nos quedan. Y Ricardo, seguimos un poco en lo mismo. Perdón, sí. Te quería preguntar, como portavoz de la comunidad de propietarios, si precisamente eso que nos estabas contando, que si teníais ya un próximo paso, si estáis estudiando más recursos, si vais a llegar a Europa, porque ya creo que es el tribunal que queda, ¿no? Efectivamente, sí, no estamos en estudio. La respuesta sería que está en estudio, porque tenemos que tener todavía el texto completo del auto. Y nuestros equipos jurídicos trabajarán en ver cuáles son las vías y las alternativas y ya no en este momento, más adelante podremos saber cuál es el camino. Lo que avala el Constitucional, para que la gente en casa se entere, es esa sentencia del Supremo que considera que el complejo pues se construyó en una zona protegida, como una zona cepa, pero es que en 2023 ya se promulgó una ley en la Asamblea de Extremadura donde se excluía de la zona cepa este territorio. ¿Confiáis en esa ley? Sí, confiamos un poco parafraseando, yo creo que algún representante, yo creo que fue el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, al final este tipo de cosas, pasando tanto tiempo, tendrá que estudiarse a la luz de la legislación actual. Es decir, que las cosas, esto empezó hace mucho tiempo y efectivamente, como comenta, en abril del 23 y está en vigor, se promulgó una ley que digamos que regularizaba una serie de cepas, incluida la de la isla, con lo cual a día de hoy la legalidad es plena. Lo que se pide básicamente es que se devuelva a la zona a su estado original. ¿Esto es posible o no lo es? No puedo responder a eso. Sea posible, a mí me parece absolutamente imposible. Digamos que el estado original era muy lamentable. El estado original, como todos saben los que estaban allí, y lo hemos comentado en más de una ocasión, era un erial, un lugar donde de hecho se utilizaba como vertedero, había solamente eucalipto, estaba completamente abandonado. Es decir, es poco creíble pensar que alguien puede volver aquello a su estado original, porque era realmente lamentable. Ricardo, portavoz de la comunidad de propietarios de Valdecañas, gracias como siempre por atendernos. Nada, a vosotros, a vuestra disposición. Bueno, pues como ya preveíamos, se ha desestimado ese recurso de los propietarios como ya se hizo con la Junta, ¿no? Y como ocurrirá con el de los dos ayuntamientos. Queda todavía afectados. el del Gordo y el Berrocalejo de los ayuntamientos, que también se ha puesto sobre la mesa en el Tribunal Constitucional. El mismo tribunal tiene que organizar los mismos hechos, por lo tanto, lo que parece paradójico es que yo creo que la mejor solución, que era la que dispuso el TSJ de Extremadura, es decir, bueno, nos encontramos esto aquí, no avancen ustedes ya en la segunda fase, es decir, otro hotel, más apartamentos, más viviendas, más dotaciones deportivas. Vamos a dejar la situación tal y como está. ¿Qué daño más se va a hacer? No se puede hacer ya ningún daño a esa zona más. Por lo tanto, vamos a dejar las cosas como están, status quo. Es verdad, yo siempre lo digo, que se hicieron las cosas mal al inicio, que esa ley de 2023 tuvo que ser aprobada cuando se dio el ok, el visto bueno, la autorización para construir allí. Entonces, cuando se tuvo que dar esa ley, no se hizo. Hablamos de 2007. 2007. Es verdad que aquello era, y a mí me lo han dicho los vecinos más sabios del lugar, los mayores del lugar, que aquello era un estercolero. Pero como en aquella época y anterior la moda era vamos a pedir a Europa que todo Extremadura prácticamente sea zona cepa, porque además nos caían, y vamos a decirlo claro, sustanciales ayudas económicas, pues hicimos de Extremadura un vergel, un paraíso
pero donde no hay ningún tipo de dinamismo. Estamos hablando de una zona rural, estamos hablando de despoblación, estamos hablando de oportunidades laborales, y eso no se puede venir abajo, porque es que además no solo es que lo que nos vaya a costar el derribo y que aquello quede medioambientalmente como quede con un derribo así, claro, sino las indemnizaciones el coste de demolición hay que tenerlo en cuenta, claro, lo que vaya sí. a costar demoler todas las zonas. Pero Estamos es que ahora de 180 villas, que es mucha tela. Mucha tela. Un hotel Campos de 4 de golf, estrellas, campos de golf, deportivo, piscinas, playa artificial. Y ahora eso que pagamos todos. Que pagamos todos. Pero ¿de dónde sale? ¿De dónde sale el dinero para...? Bueno, pues de nuestros bolsillos, claro. Pero me voy más allá. Esos propietarios que compraron de buena fe, a los que nadie les advirtió que estaban en un sitio supuestamente ilegal, van a reclamarnos a la Junta de Extremadura, es decir, a todos los extremeños. Oye, a mí, ustedes no, los propietarios quiero decir, los promotores, los empresarios que pusieron en marcha esto, que lo tenían además en Huelva, en el Rompido, dirán, oiga, Junta de Extremadura, usted me dio permiso para edificar. Sí, que es una batalla legal muy, muy larga. Y económica, ¿eh? ¿Y la batalla legal en Europa es posible, Jesús? ¿Tú como abogado la ves? Sí, sí. Esto tiene una vía aún más. ¿Sí? Queda una, que es al Tribunal Supremo, al Tribunal Superior de la Unión Europea, y ahí se acaba todo. Eso sí, ya es la última. Y de hoy a llegar ahí, estamos hablando de 4 o 5 años. Pero aquí el que es la cuestión es que el TSJ de Extremadura es quien tiene que ordenar la demolición, la ejecución de la sentencia. El mismo tribunal que dictaminó la ley del año 2023. Entonces, en la práctica creo que va a ser muy difícil que se haga a cabo la demolición de lo que está hecho. Otra cosa es lo que ha dicho David perfectamente, ¿no? Se acabó, ya no se hace nada más. Incluso lo que está medio hecho, venga, tirarlo y ponerlo bien. Bueno, eso ya lo recogió una sentencia. Claro. Eso sí. Allí ya no se puede hacer nada. Pero ahora, demoler todo, aparte del coste económico, que está calculado en torno a un 2% del PIB, extremeño, porque claro, no solo es demoler, es indemnizar a cada persona que tiene allí su chalet, indemnizar al complejo del hotel, al golf. Entonces, muchísimo dinero que tenemos que pagar los extremeños, porque... Estamos sobrados, como todos. Porque el responsable es la Junta de Extremadura, no es una promotora que se saltó... Exactamente. Eso es la propia Junta de Extremadura que se hizo del luego, ¿a quién afecta? Vamos a ver, esto no está metido en una playa. Esto no es que le estás privando a... No, si allí es un lugar, si habéis estado alejado por allí y no pasa nadie, se han mejorado, hay informes donde se destaca que ya han mejorado la flora, la fauna, pero a unos niveles tremendos. O sea, ¿a quién molesta? Ha mejorado, pero ha cambiado la originaria, que es el recurso precisamente y la denuncia de los ecologistas, ¿no? Que son los que han puesto ese recurso dentro del Supremo y el que después se ha... Sí, había 2 asociaciones, luego ADNEC se cayó por el camino, se retiró, pero Ecologistas en Acción han seguido y siguen hasta el final. Hay varios casos en España que no se ha demolido. Se han quedado sin demoler. Vamos a ver cómo queda, si pasa a Europa, si finalmente los propietarios, y conocemos también ese recurso de los 2 ayuntamientos que todavía está en el Constitucional, veremos si dan la batalla en Europa, si se paraliza en esos más o menos 5 años que estipula Jesús que pueden ser, y lo contaremos. Y hasta aquí hemos llegado nosotros hoy. Muy bien. Corta la tertulia de nuevo, Corta ¿no? otra vez. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros. A vosotros.